Soy Jorge Olvera Vázquez, soy doctor en letras y mi asignación aquí en la FES Acatlán es en la unidad de investigación multidisciplinaria en el Departamento de Estudios Culturales y Nuevas Tecnologías. Me di cuenta en el transcurso de ciertos estudios que estaba haciendo de que en términos generales se creía erróneamente que la literatura fantástica no existía o prácticamente era inexistente en México, de tal manera que el libro trata sobre cómo se va originando lo fantástico desde una parte teórica, una parte histórica, una parte analítica, hasta llegar finalmente precisamente a la idea de estudiar las obras de Emiliano González, principalmente en dos de sus libros. Uno de los libros es Los sueños de la Bella Durmiente. Este libro se publica en 1978 y Casa de Horror y de Magia, que es de 1989. En ambos encontré que había un cuento definitivo que era el que de alguna forma enarbolaba toda la poética de lo fantástico. Me parecieron fascinantes los dos. Creo que Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, un poco antes Alfonso Reyes, representan tres momentos de lo fantástico que son importantes en México. El caso de Emiliano González diría yo que es muy singular por los elementos específicos de su literatura. La singularidad que tiene la obra de Emiliano González se puede explicar de varias formas. En principio, que es un autor que logra una hibridación entre lo plenamente fantástico, lo gótico, el cuento de hadas, el decadentismo, el modernismo, e incluso cierta influencia del mito y la leyenda. Es decir, ahí estamos hablando de diferentes registros literarios, algunos son contemporáneos, otros son considerados géneros prepoéticos, es decir, que nacen antes de que la literatura se modernizara. Y entonces él logra amalgamar toda esta serie de registros literarios para fundirlos. A la vez es una literatura que es metaliteraria, es autorreflexiva, es metaficcional, o sea, es una literatura que reflexiona sobre la literatura misma. Es decir, el texto se asume como texto, se refiere a sí mismo, incluso se llega a parodiar. El autor nos da la oportunidad y también nos reta a que seamos buenos lectores y que con base en una buena lectura muy crítica, muy avesada, muy informada, muy enciclopédica y muy indicial, podamos retomar y abrir los sentidos que tiene la obra de Emiliano González. De hecho, en buena medida, es parte del porqué del título del libro, Aquelarre en los bosques narrativos, porque es una fusión que hay, como así como en el aquelarre las brujas se fusionaban carnal, emotiva, físicamente con el diablo, aquí se forma un aquelarre, un rito literario que está fusionando muchas entradas y registros discursivos para que veamos todas las dimensiones que puede tener el terror. Y claro, la idea es también un poco hacer la referencia a una enseñanza que nos deja Humberto Eco, que leer literatura es siempre pasear por un bosque, tratando de ver cuáles son los senderos que se ocultan en ese bosque y no utilizar el bosque como si fuera nuestro jardín privado, sino andar y conocer y ver qué es lo que hay en ese bosque, y así cada libro se convierte en un bosque narrativo. De tal manera que en ese sentido hay una nueva característica y un nuevo elemento que se fusiona y que está allí virtualmente como una posibilidad real en los textos de Emiliano González.